con el tema de la historia de los dogmas, no, del dogma de la Trinidad, y vamos a ver que cómo otros, tal vez vienen con buena intención, trataron de definir, pero ahí tenemos que tener cuidado. A la hora que definimos la persona de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, la Biblia con claridad menciona que es un solo Dios, un solo Dios en tres personas, ¿no? Eso tenemos que tener en claridad nosotros para poder articular todo nuestro conocimiento de los atributos de Dios. Entonces, el pasaje de Mateo 28-19 es contundente con respecto a eso, pero también vamos a ver un ratito lo que dice 2 Corintios 13:13. A ver, hermano José Mejía, 2 Corintios 13:13. 13:14 será Ya, sí, seguramente que estaba se me ha equivocado. A ver, vamos a revisar 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Muy bien, ¿no? Ahí hay una palabra de bendición final, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, segunda persona, el amor de Dios, refiriéndose al Padre, primera persona, y la comunión del Espíritu Santo, ¿no? O sea, es en el concepto de Pablo, los apóstoles tenían ya esa concepción. Si bien es cierto, Jesús no les dio una clase de Trinidad, pero Jesús les reveló a ellos que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y habló de enviar el Espíritu, ¿no? Sopló el Espíritu, dice, ¿no? Y ellos podían, tenían revelación, ¿no? De la palabra de Dios. Muy bien. Sí, ahí hay que corregirlo, lo voy a corregir de una vez, ¿ya? Ya, Lucas 3, 21, 22. Hermano Carlos, Pablo Lezameta, por favor lee 1 Corintios 12, versículos 4 y 6. Hermano César Chávez, 1 Pedro 1, 2. Pastor, Lucas 3, 21 y 22, ¿no? No, 1 Corintios para ti. Sí. Pastor, 1 Pedro 1, 2. Sí, pero vamos a leer en orden, ¿ah? En como está en la diapositiva. Ya. Ya comienza Segunda Lucas. Corintios, Lucas 3, 21, 22. ¿Puedo leer, pastor? Sí, lee. Ya. Sí, por favor. Lucas 3, 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien. Es evidente que hay Jesús, segunda persona, el Padre, hablando desde el cielo, y la figura del Espíritu Santo posando sobre Jesús, de la paloma, en la evidencia de tres de la Trinidad, ¿no? Hablando de la Trinidad, ¿no? Cómo son menciones específicas, ¿no? De la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la presencia, ¿no? Ahora, eso nos hace ver con claridad en este pasaje que a veces hay una herejía que se llama modalismo. El modalismo dice que Dios es uno y a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo y a veces se presenta como Espíritu. Y eso parece muy bíblico, pero no es una herejía. No es que a veces se presenta como Padre, otra vez es como Hijo, otra vez como Espíritu. No, los tres son tres personas. El Hijo está al lado de Juan el Bautista, es una persona, la segunda persona. El Padre desde los cielos
dando su palabra, el Padre actuando, interactuando en el mismo acontecimiento, y viniendo el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma. Las tres personas o sea, hay una evidencia de las tres personas. No es que a veces es uno, a veces es otro. El modalismo es una herejía. Como les dije, la próxima vamos a ver con más detalle y cómo es que se combatió esa herejía, que pareciera muy razonable, pero no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque atenta contra lo que la Biblia dice. Ese es el punto. Entonces nosotros estamos sacando lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que hay tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y los tres son Dios, pero los tres son uno. Una sola esencia como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. 1 Corintios 12, por favor. Leo. Sí, por favor. Tienen que leer. Ya, Avancemos hermano, rapidito con los Yo, textos pastor. bíblicos para poder avanzar más clase. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Sí, muy bien. Espíritu Santo, versículo 5, el Hijo, versículo 6, el Padre. Muy bien. 1 Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la evidencia del Nuevo Testamento es contundente. Esa es la ventaja que nosotros tenemos sobre los creyentes del Antiguo Testamento. Tenemos esa ventaja. Los maestros de Israel debían saber esto. Por eso que Jesús le dice a Nicodemo: necesitan nacer de nuevo. Y tú eres maestro. ¿Qué? ¿No sabes esto? Le dice. Es para jalarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que tener en mente esto? Si Jesús viniera, ¿qué nos preguntaría, no? Porque son los líderes de la iglesia. Ustedes son los líderes de la iglesia, pues están estudiando en el lugar donde van a estar sirviendo al Señor. Ustedes tienen que saber esto. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No pueden dudar. Viene alguien hablando solo Jesús. No, son evangélicos, somos hermanos, no importa lo que crean, total, adoramos al mismo Dios. No, es que ellos están adorando un Dios que no es trinitario, no es un Dios trinitario, triuno, no es. Es un Dios que se lo han imaginado. Solo Cristo, parece solo Jesús es, perdón. Parece los de la unicidad. Parece muy evangélico, pero no, estamos en una herejía. O sea, los tres, y tienen que saber explicarlo desde ese punto de vista. No podemos explicar cómo funciona esos tres en uno. No puedo, yo no puedo explicar. No hay mente humana que pueda explicar eso. Pero sí la presencia de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy bien, hermano José, creo que estaba queriendo preguntar algo. Sí, adelante. Dos preguntas, pastor. Le preguntaron se estaba refiriendo a Jesús y le dice, ¿por qué me dices bueno? Solamente el Padre es bueno. Una. Y la siguiente es, cuando le preguntan, ¿y cuándo acontecerá los finales de los tiempos? Y él le contestó, solamente lo sabía el Padre. Mi Padre que está en los cielos, ¿no? Sí. La evidencia de Padre e Hijo, ¿no? Pero es que, ¿cómo lo veían los discípulos? Tal vez no lo entendían desde un comienzo el tema de la Trinidad. O sea, que era el mismo Dios. Lo que entendieron era de que el Padre lo ha enviado y él era una especie de creación de Dios, o era el Cristo. El Cristo que estaban esperando era el Mesías, los reyes de Israel. ¿Sí? ¿Sabían que cada rey de Israel era un Mesías? Y la expectativa de las mujeres era tener hijo hombre para que pueda venir en uno de esos hijos,
venga el Mesías. Y ese Mesías vino. Y fue María, la mamá de Jesús, la que recibió esa bendición, ¿no? Bendita tú eres entre todas las mujeres, dice el texto bíblico, le dice el ángel, ¿no? Y recibe la bendición y ahí nace el Mesías, ¿no? Pero ese Mesías no es una creación, es Dios encarnado, así se dice, o sea, el término es encarnado para no equivocarnos con nada, ¿sí? Entonces, las menciones que están haciendo es evidente que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después vamos a ver si recibe adoración, no recibe adoración, cómo funciona, y vamos a verlo ahí, ¿ya? ¿Sí? Pero acá estamos viendo las evidencias del Nuevo Testamento, los hechos en la redención, ¿no? 1 Pedro 1:2, ahí vemos las menciones específicas. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Vamos a ver, hasta ahí hemos entendido un poquito el tema de las evidencias, Antiguo y Nuevo Testamento. Pastor, una consulta. O sea, la Santísima Trinidad es la presencia total de Dios. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas divinas conforman, digamos, el Dios único y verdadero, ¿cierto? Sí, así es. Ah, claro. Eso es Dios, sí, es uno, no son dos, ¿ah? No son dos dioses, es un solo Dios. O sea que Dios es uno. Pastor, entonces la función del Padre es crear. Y la función del Hijo, ¿qué? Salvar. Y el Espíritu es, ¿qué? Guiar, algo así. No. Ahora vamos a ver unos textos sobre las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, okay. El que es creador, ahí vamos a ver ahorita, ¿ya? Muy buena pregunta. Así, vamos observando cómo es, cómo funciona, quién crea, ¿no? Vamos a ver quién es el creador, quién es el mediador, etcétera. Hay varios elementos, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a ir viendo cada persona de la Trinidad. Primero, el Padre. Este es un nombre aplicado al Dios Trino. Padre. Un nombre aplicado al Dios Trino. Dios Padre. Vamos a ver. El Padre es creador de todas las cosas. Así es como figura el nombre del Padre. El Padre es creador de todas las cosas. Vamos a leer 1 Corintios 8:6. Alguien lee Hebreos 12:9 y acá me he equivocado porque no sé qué he puesto. Santo, eso no hay en la Biblia. ¿Me he confundido o me lo ha corregido? Bueno, vamos a leer 1 Corintios 8:6 y Hebreos 12:9. No sé qué ha pasado ahí. Amén, pastor. 1 Corintios 8:6. Ya, por favor, lea. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Muy bien, ¿no? Solo hay un Dios. Mira, como dice, un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y menciona algo más, punto y coma, y un Señor, Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Solo hay un Dios, el Padre, después, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, ¿no? Muy bien, ahí menciona las dos personas de la Trinidad, ¿no? Ambos figuran como creador de todas las cosas, si no te has dado cuenta, pero al Padre se le conoce como creador de todas las cosas. Hebreos 12:9, ¿qué dice? Pastor, ese es Santiago 1:17, para que lo corrija. Sí, gracias, gracias. Sí, pues el punto se ha ido Santiago. Gracias. Pues tenía que revisar el texto y acá me estaba enredando. Muy bien. Hebreos 12:9. Hebreos 12:9 dice, tenemos que leer rápido. Por Así otra es. parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Al Padre de los Espíritus. Muy bien.
¿no? Muy bien. Sí, Santiago. Santiago 1:17. Santiago 1:17, pastor. Sí, por favor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. El padre de las luces, ¿no? O sea, la mención hacia el Padre, ¿no? Que es que es el que desciende, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Y continúa, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿no? La voluntad del Padre. Después ya vamos a ver también ese aspecto que lo he separado para poderlo observar con más detenimiento. Muy bien. Padre, también se le ve como Padre de Israel. A ver, dos personas que no hayan leído Deuteronomio 32:6, Isaías 63:16. Después, otra persona vaya buscando Mateo 5:45, otra persona Mateo 6:6, 9 y 14, y otra persona Romanos 8:15. Les agradecería que podamos leer en ese orden un poco rápido para poder avanzar, y donde haya un poquito de dificultad, aclaramos, para tomar tiempo ahí, ¿sí? Muy bien. ¿Quién encontró Deuteronomio 32:6? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es el de tu padre que te creó. Él te hizo y te estableció. ¿No? Dice, no es él tu padre, dice, ¿no? Que te creó, ¿no? Interesante, ¿no? El padre de Israel, o sea, se está refiriendo a Israel, a la nación, ¿ah? Porque acá están, figura como el cántico de Moisés, ¿no? Pero es uno de los discursos de Moisés, y eso es lo que está diciendo. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Le está hablando a la nueva generación. La generación que salió de Egipto murió en el desierto. La nueva generación son los hijos que ya han crecido en el desierto, 38 años, ya crecieron en el desierto. Bueno, 40, pero la vuelta costó 38 años. Y ya esas son nuevas familias y tienen otra tercera generación, sus hijitos. Esa generación va a entrar a la tierra prometida. Por eso que Moisés les repite y les dice, ¿no? Y les hace acordar, ¿no? Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, le dice, ¿no? Recordándole lo que hicieron sus padres, ¿no? No es él tu padre que te creó. Es importante la doctrina de saber que Dios es padre, ¿no? Después vamos a ver una connotación del tema de la paternidad. Muy bien, Isaías 63:16. Ahí lo tengo, pastor. Por favor. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Muy bien, ¿no? Se refiere a la nación de Israel, ¿no? Como Padre de Israel. Muy bien. Padre de los creyentes. Mateo 5:45. Ya, ¿quién lo leyó? ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo leyó? ¿Dónde se mueren? Ya yo lo leo, muchos se mueren. Sí. Mateo 5:45. Dice, Adelante. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Palabra de Jesús, ¿no? Interesante, ¿no? Muy bien, gracias. El Padre de los creyentes. Mateo 6:6. Mas Por tú, favor. cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 9. Vosotros pues lo haréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 14. 9:14. Porque si No, perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Eso es claro, ¿no? La enseñanza de Jesús con respecto al Padre, ¿no? Él nos enseñó a orar al Padre, ¿no? El Hijo orando al Padre. Él siempre se dirigía a Padre.
cuando va a pedir un milagro, la multiplicación de los panes, levantó sus ojos al cielo, ¿no? Y pidió, ¿no? O sea, eso es lo que él nos ha enseñado. Hay un padre, definitivamente, ¿no? Y hay un hijo que está orando y haciendo la voluntad del padre. Muy bien. Romanos 8:15, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, ¿no? Ese Abba Padre es interesante, ¿no? Porque su traducción es de intimidad, ¿no? Papá, papito, ¿no? Un tema de intimidad, ¿no? Abba Padre, ¿no? De eventos de todas estas 2 semanas. De vacaciones, ya iniciamos el 18. El avión. El 14 y 15 la imposición de cascos, que tengo que ir los 2 días porque soy parte del centro. Ayudar y eso. Ya, a ver, avanzamos. Vamos a ver. La primera persona, el padre, expresa su relación con la segunda persona. ¿Hay versículos que hablan de eso? Sí hay. Vamos a ver. Juan 1:14 y 18. ¿Alguien puede buscarlo? Juan 8:54, Juan 14:12-13. Juan 8:54 lo leo. Sí, por favor. Ya, primero el de 1:14-18, para poder ir en ese orden progresivo. De fútbol, vóley, y así varias actividades cerca del organismo. Juan 1:14. Juan 1:14-18 lo leo. Sí, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque ahora salta al 18, salta al 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya. Muy bien. Este pasaje, como les dije, de Juan, capítulo 1, hay que estudiarlo y reestudiarlo porque ahí está justamente el propósito de Juan, como ustedes se recuerdan, que está en el capítulo 20. Él dice es para que crean y crean en su nombre, o sea, para que crean en Él, que es el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. No estamos creyendo en alguien que ha sido creado, estamos creyendo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es importantísimo. Juan por eso que siempre que a un creyente llega a la iglesia, pastor, ¿qué cosa leemos? Yo también cuando llegué por primera vez a la iglesia, pregunté en esa época al pastor que estaba en la iglesia, pastor, ¿qué cosa leo? Quiero leer la Biblia, pero no sé por dónde empezar. ¿Por Génesis? No, me dijo, lee Juan. Y le digo, ¿por qué? Si Génesis está primero, lee Juan. Pero Nuevo Testamento empieza por Mateo. No, lee Juan. Y empecé a leer Juan. Pues, y siempre tenía la idea, ¿no? ¿Por qué Juan? Si no está en orden. Leen Juan. Entonces imagínense ahora, y aprendí por medio de Juan, podían empezar a entender. Y esa es la idea, ¿no? Porque nosotros queremos creer que Jesús es el Cristo. Ese es el punto, ¿no? de la discusión. ¿Quién es Jesús? El Padre no hay problema. Pero Cristo, ¿quién es? Es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Ese es el punto. Muy bien. Juan 8:54, por favor. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Muy bien. Claro, los judíos decían, el Padre, ¿no? Ustedes es Dios, el Padre. A eso se refiere, Él es el que es mi Padre, es el que me glorifica, ¿no? Muy bien. Y Juan 14:12-13. De cierto os digo,
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy bien. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿no? O sea, es una persona, es lo que debemos entender, que es una persona, y esa persona es Dios, pero es de la misma esencia del Padre. Es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, avanzamos. Pastor, la 16 también está interesante, ¿no? ¿Cuál? A ver. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí habla del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, al Espíritu. Interesante, ¿no? Interesante, pastor. Sí, muy bien. Esta es la paternidad original. Hermanos, es el Padre, Dios Padre, es la paternidad original. ¿Qué significa paternidad original? Yo tengo mis hijos, le voy a dar un ejemplo con mis hijos. Mis hijos no son mis hijos. Son hijos de Dios. Obviamente por la fe. Él los ha adoptado por la fe. Los más pequeños tendrán que confesar su fe, ratificar. Pero yo no soy padre de ellos. El Padre es Dios Padre. Es la paternidad original. Nos ha encomendado a los que tenemos hijos, ¿no? Pero debemos saber que son hijos de Él y los va a adoptar en Cristo Jesús. Ya sabemos el tema de la redención, todo. Pero desde antes de la fundación de esta tierra, dice Salmo 139, que Él ya había formado en el vientre de nuestras madres. O sea, estamos en el plan antes de que fuésemos formados en el vientre, ¿no? Entonces, cuando habla del tema de padre, es importantísimo y a veces no simplemente lo estudiamos como un aspecto teológico. Les voy a ser franco, cuando yo he ido al seminario he aprendido mucho, pero el tema del padre, un padre, ¿no? Como que es algo más dentro de todo y cree ahora él, ¿no? Pero muchas veces nuestra relación con el Padre, todo es Jesús. Todo es Jesús, ¿no? Yo no digo que nuestra vida no tiene que ver con Jesús, tiene que ver con eso. Sí, nos ha salvado. Y el Padre. Entonces, cuando yo empiezo a conocer al Padre, me doy cuenta que es la paternidad original. Después vamos a ver algunos elementos más sobre el tema de la adopción. Ya lo explica Pablo con más detenimiento, ¿no? La paternidad humana no es más que un débil reflejo, nada más. O sea, nosotros, la paternidad, los papás, somos una paternidad, pero es un débil reflejo. ¿Por qué es un débil reflejo? Porque hemos sido afectados con el pecado. Y por esa razón, el Señor nos adopta en la redención y quiere que sepamos nosotros que Él es el Padre. Entonces, uno dice, pero la Trinidad no es importante. Sí es importante. Porque nosotros tenemos que amar a ese Padre, ¿no? Entonces, muchos de los problemas que existe en el ser humano, temas de existencialismo, ese vacío que sentimos en nuestras vidas, es porque ha habido una mala concepción de paternidad. Pero cuando conocemos, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos a la Biblia y encontramos, aunque padre y madre te dejaran, dice el Señor, yo te recogeré. Yo soy tu padre, ¿no? Entonces, el tema de la paternidad es importante, es parte de lo que nosotros tenemos que conocer. Entonces, meditemos en esto, ¿no? Esta es la paternidad original, ¿no? Y nosotros debemos estar ahí. Y es justamente lo que Jesús sentía por el Padre. Es lo que sentía por el Padre. No se desconectaba en ningún momento con el Padre. Más aún, cuando Él va a ir a morir en la cruz, le dice, Padre, pasa de mí esta copa.
Pero no se estaba refiriendo al tema del sufrimiento, se estaba lo que iba a pasar a la hora que iba a cargar el pecado. Iba a haber una separación, porque Dios es santo y él iba a ser cargado de pecado. Y esa separación es la que dice en la cruz, Elí, Elí, sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, ese momento de despego por el pecado del padre, por el pecado que estaba cargando el hijo, él es lo que le afligía a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y por eso que sudaba sangre, ¿no? Entonces, si él, Jesús, siendo Dios, tenía esa excelente relación con su padre y el poder y todas las cosas que tenía para hacer su ministerio cuando estuvo en la tierra, ¿cuánto más nosotros necesitaríamos, no? Y eso es lo que nos vino a enseñar, ¿no? Muy bien, entonces pasemos también a otro, las características esenciales del Padre. ¿Cuál será la característica esencial del Padre? Vamos a ver. La característica esencial del Padre es haber engendrado al Hijo desde toda la eternidad. Por eso es Padre. ¿Por qué es Padre? Porque ha engendrado al Hijo desde toda la eternidad. Las obras que generalmente se le atribuyen a Él son las siguientes. Anotemos. El planeamiento de la obra redentora. El Padre ha planificado la obra redentora. Ha planificado, se le atribuye a él una obra, la creación también se le atribuye al Padre. La providencia. La representación de la Trinidad en el consejo de la redención, ¿no? ¿De quién fue la idea? Del Padre, ¿no? La voluntad del Padre enviando al Hijo, ¿no? Y el Hijo después enviando al Espíritu Santo. Esas son las características esenciales del Padre. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Doctor, hay un tema que algunos oran a solamente, por ejemplo, oramos, ¿no? También a veces oramos a Jesús, o a veces oramos al Espíritu Santo, a veces, ¿no? O a veces se ora a Dios en el nombre de Jesús, y ¿cómo es un orden, digamos? Ya, a ver, Jesús enseñó, ¿no? Que deberíamos orar. Esa parte, hermanos, tiene que quedar claro también, ¿no? Cuando en la iglesia nos van a preguntar, ¿no? ¿Y cómo oro, no? Entonces, ¿cómo enseñó Jesús, el Padre Nuestro? ¿No? Y él enseñó que debíamos orar Padre Nuestro, o sea, nos dirigimos al Padre, ¿no? Nos dirigimos al Padre, ¿no? O sea, hablamos con el Padre. Es importante eso. Jesús, ¿con quién hablaba cuando oraba? Pues Jesús oraba. Oraba al Padre. Ejemplo les he dado, ¿no? En el servicio nos dio ejemplo. En la oración le preguntan cómo hago, no den vanas repeticiones, etcétera, pero también les dice oren así, Padre Nuestro, ¿no? Y le dice, ¿no? Lo que tiene que orar, ¿no? Después hay otros textos, dice, y todo lo que pidáis en mi nombre el Padre lo hará. Eso lo enseñó Jesús. Entonces, por esa razón que cuando oramos al Padre, ¿no? Terminamos diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, ¿no? Ahora, la Biblia en sí no hay una enseñanza acerca de orar a Jesús ni al Espíritu Santo. No hay una enseñanza que diga orarás a Jesús. Sin embargo, hay un pasaje en Hechos donde los apóstoles, uno de ellos ora al Señor Jesús. Señor Jesús, si no me equivoco, es Esteban. ¿Correcto? A ver, déjame confirmar para no, sí, es Esteban. Cuando lo van a apedrear. Pastor. Sí. Pero también en Juan capítulo 17, ahí Jesús también dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo sea glorificado. Entonces, Jesús habla al Padre, ¿no? Le piden oración, porque él ora al Padre, ¿cierto? Entonces le dice, el 4 dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la hora que me dices que hiciera. Pues, Padre, ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, él estuvo, Jesús, o sea, Dios estuvo ahí, pero él estando en la tierra, él ora al Padre.
Sí, o sea, es evidente que la enseñanza de Jesús y la de las cartas la oración va dirigida al Padre, pero solamente hay una descripción en Hechos. Ojo, que el libro de Hechos es un libro descriptivo, describe lo que habían hecho los apóstoles. No hay mandato ni doctrina. Podemos aprender principios, pero uno de ellos, estoy tratando de recordar. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, la pregunta de Leoncio, ¿no? Es horas al Padre, nos ha enseñado Jesús. Y debemos pedir en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo ahí? Es que cuando oramos, nos debe guiar el Espíritu. El Espíritu nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Correcto? Romano nos enseña eso, ¿no? Entonces nosotros, para poder tener una mejor oración y entender a Dios, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos orar al Padre para pedirle que nos llene de su Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Qué cosa hará? Cuando le pidamos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con confesar nuestros pecados, ponernos a cuentas con Él, empezar a vivir, tratar de entender su voluntad. O sea, una oración en el Espíritu, dicen una oración, han escuchado el tema de la oración en el Espíritu, ¿no? Yo he escuchado también muchas personas que no, es que tú oras así nomás, no, la oración en el Espíritu es mejor que la oración. Bueno, es un poco complejo, ¿no? Porque ¿cómo puedes tú determinar que la oración de una persona es en el Espíritu y la oración de la otra persona no es en el Espíritu? ¿Cómo sabemos eso? ¿No? No, es que uno ora bien fuerte, gritando, reclamando. Ese es el Espíritu. 2, 3 horas, ahí está el Espíritu. No necesariamente, ¿no? Una oración del Espíritu Santo es aquella que busca que el Espíritu Santo interceda para poder hacer la voluntad del Padre. ¿Se entiende? Entonces, ahí está. Oramos al Padre, el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros. Por eso es importante en nuestras oraciones confesar nuestros pecados. Es importante confesar nuestros pecados. Una de las características de nuestros cultos en las iglesias presbiterianas de nosotros, la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en Perú, es que en el culto dominical se incluye la confesión de pecados. No sé si ustedes han notado, no sé si en las iglesias donde están, las iglesias locales donde están, hay una parte que se dedica para la confesión de pecados. Es una característica entonces uno dice, no, pero esa es liturgia. Sí, pero la liturgia incluye ponernos a cuentas con el Señor, pedir perdón por nuestros pecados. Solamente cuando yo confieso mis pecados, me reconozco mi falta delante de Dios, ¿no? Y soy perdonado, recibo el perdón, puedo llenarme del Espíritu Santo. Si no, no se puede llenar, ¿no? Entonces, es una característica en nuestra oración confesar nuestros pecados. Señor, empezamos, ¿no? Perdóname mis pecados. Debemos reconocer, no puedo decirle, Padre, perdóname por todos los pecados que he cometido. No sé ni cuáles, pero por si acaso, perdóname los que había hecho y no me he dado cuenta. No es, ¿no? La confesión tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, la oración es al Padre en el nombre de Jesús. Sí. En Mateo 9 habla, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos orar? Los discípulos le dicen a Jesús, ¿no? ¿Cómo debemos de orar? Y ahí Jesús nos dice en Mateo 9, ¿no? Oren así, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, y todo ese refrán, ¿no? Sí. Pastor, y si Jesús nos manda, o la Biblia nos manda a no hacer vanas repeticiones y a orar al Padre, ¿qué sentido tiene que hagamos el credo? No es bíblico y tampoco tiene sentido. El credo. ¿Te refieres al credo apostólico? Sí. Ya. Bueno, el credo apostólico no es una oración, ¿no? Simplemente es una confesión de la fe. O sea, estás confesando tu fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido, ¿no? Y padeció bajo la mano de poder de Poncio Pilato, fue muerto, crucificado. O sea, es una confesión, nada más, ojo, que algunas iglesias presbiterianas lo hacen. Algunas la están haciendo, pero eso no determina con respecto al tema de su relación con el Padre. Solamente está confesando. Creo en Dios Padre Todopoderoso, dice, ¿no? Es una confesión.
Igual que la confesión de fe de Westminster, ¿no? Alguien puede confesar la fe de confesión de fe de Westminster, es amplio. Yo no me acuerdo, pero ya en un tiempo nuestra iglesia, inicialmente, estoy hablando desde el 2004, así, 2004, se practicaba el credo, ¿no? Y después, bueno, en el caso de nuestra iglesia en San Borja, se decidió evitar, por tema de tiempo, uno. Dos, para no tener confusión, como tú dices, ¿no? Que entre alguien y piensa que es iglesia católica, ¿no? Bueno, pero la confesión de pecados sí, de todas maneras, está en nuestra liturgia del día domingo, ¿no? Pastor. Entonces, el credo apostólico simplemente es una ratificación de lo que crees, ¿no? Sí, sí, hermano. Pastor, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre una confesión y una oración? Bueno, son muy similares, ¿no? Son muy similares, ¿no? Cuando tú confiesas tu fe, lo haces de forma pública, o sea, para que te escuchen todas las personas que están ahí, ¿no? El credo apostólico tiene eso, ¿no? Confesamos, pero no es, o sea, el Señor ya sabe en quién cree, ¿no? O sea, por más que digamos palabras, no es necesario decirle yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo. Ahí iría, pastor, el contexto donde dice que no debemos dar repeticiones vanas. Ahí claro, iría eso, ¿no? Porque te dice bien claro que no estés repitiendo cosas vanas, ¿no? Y aparte de eso, que en público, ¿no? Porque el otro pasaje que nos enseña, creo que es en Corintios, que cuando tú ores, entra a tu aposento y ora al Padre, dicen, ¿no? Entonces, claro. Ahí está la otra diferencia. Claro, ahora, hermanos, hay un punto que hay que tomar en cuenta. Que cuando nosotros, claro, hay una oración que dice, entra en tu cuarto. Eso significa que cuando estamos en un culto no debemos orar. No. Cuando estamos o sea, ¿qué cosa es el culto? Es o un culto de oración, un culto de adoración. Es la reunión de la congregación, ¿correcto? Es la reunión de la congregación y oramos de forma comunitaria, o sea, oramos todos, porque si no todos tendríamos que irnos a un sitio a orar calladito, caer en silencio y después ya todo comer. No, o sea, hay reuniones y vamos a ver en el libro de Hechos que Pedro se levanta y ora, ¿no? Y está en la congregación, están orando, ¿no? Y están orando todos, ¿no? Pero no están orando, bueno, eso es un tema, si oran todos a la vez o no, pero hay alguien que dirige la oración. Esa es una oración en el culto, ¿no? Es una oración en la congregación. Ese pasaje que tú, cuando ores, anda y ora en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te lo va a recompensar en público, ¿no? Entonces, la idea de lo que Jesús estaba diciendo estaba corrigiendo a los fariseos que les gustaba, ellos les gustaba pues, la oración, ¿no? Que todo en las plazas, ¿no? Se paraban así, gracias Señor, que no soy como el pastor Antonio, ¿no? Que es así, gracias Señor, que no me has hecho como él. Ellos lo que querían hacer con eso era siempre ofender, o sea, siempre, ¡pum!, querían meter el codo a la persona, o sea, maltratar a otra persona para que ellos digan yo soy mejor. ¿Se entiende? Por eso le dice, cuando tú ores, no ores como ellos, pues, ¿no? Que dan, como los gentiles, vanas repeticiones, repiten, Padre nuestro, ¿qué tal? No, tú anda y ora. O sea, esa es la oración privada, por decirlo así, el Señor Jesús, ¿no? Y Jesús oraba así, ¿no? Oraba de forma privada. ¿Estamos de acuerdo? Claro, se apartaba de todos y oraba. Antes. Muy bien. Empezaba el día, ¿dónde está Jesús? Orando. Terminaban el día, vayan avanzando. Ellos iban a comer, ¿qué irían a hacer? Y él estaba orando. En una ocasión se puso a orar toda la noche hasta el día siguiente para poder elegir a los discípulos que iba a hacer su equipo de trabajo, ¿no? Sin embargo, Jesús también oraba delante de las personas, ¿o no? Cuando va a hacer la multiplicación de los panes, levantando los ojos al cielo, interesante, ¿no? Y no cerró los ojos, ¿ah? Porque nosotros tenemos la idea de cerrar los ojos
Con eso no estoy enseñando que no cierren los ojos. Es mejor cerrar los ojos para concentrarnos, ¿no? Pero no porque Dios va a escuchar más o menos, sino es simplemente para no distraernos, ¿no? Pero él, levantando los ojos al cielo, habló con su Padre delante de todo, ¿no? ¿O no? ¿No? Cuando va a hacer los milagros, el Señor ora así, de esa forma, delante de todos. O sea, hay que ver el contexto de lo que está corrigiendo, ¿no? Ese de oras solo y el Señor te va a recompensar era porque estaba corrigiendo la vida de oración de los fariseos, de los religiosos de ese tiempo, ¿no? Pero eso no significa que no podamos orar como cuando empezamos la clase, ¿no, hermanos? Estoy orando por la clase, ¿no? Somos una congregación, ¿o no? ¿No? Aunque es una clase, pero es una congregación, ¿no? Entonces, estamos orando de forma pública, ¿no? Para orar, porque queremos todos estar de acuerdo para que la clase, el Espíritu Santo nos guíe, ¿no? Poder aprender las cosas de Dios. Y está bien, no está mal. Pero nuestras oraciones en relación con el Señor deben también tener ese tiempo de vida de oración, ¿no? En esa privacidad. ¿Y cómo oro? Al Padre, ¿no? En el nombre del Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo me va guiando en esa oración, ¿no? Me va a guiar en medida de mi sometimiento a la palabra de Dios, mi anhelo de poder hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿hasta ahí se entendió, Leoncio, el tema de la oración? Sí, pastor, claramente. Pastor, quería hacer una consulta. Sí, Henry. He escuchado a varios hermanos, sobre todo de la tercera edad, que oran terminando así de esta forma: te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, yo también he escuchado. ¿Estará correctamente? ¿Será respondida esa oración? Sí, mira, yo creo que no, o sea que, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me pongo en el tema, yo he aprendido que se ora en el nombre de Jesús. Ahí dice, pide en el nombre de Jesús. Yo pido en el nombre de Jesús. Pero si alguien pide en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo creo que no hay problema porque está mencionando al Hijo, ¿no? Está mencionando al Hijo, ¿no? Entonces, es una fórmula, ¿no? No creo que está mal, no creo que esté mal, ¿no? Porque no está orando en nombre del pastor de la iglesia, ni en su nombre, ¿no? Están orando en nombre de Dios. Estamos entrando en temas de trinitarios, ¿no? Es nuestra conversación, por eso del día de hoy, ¿no? Pastor, pero ¿quién estaría orando de esa forma, pastor? Porque se está orando pidiendo al Padre, ¿no? Ahora el texto también dice, ¿no? Todo lo que pides al Padre en mi nombre, dice, lo hará. Sí. Él lo hará. Jesús. Sí, o sea, la forma correcta es Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos ha enseñado la Biblia, ¿no? Pero sí he escuchado que también otras personas oran Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, a los tres, por si acaso, ¿no? Tú sabes que hay, supongo, imagino, no puedo yo ver la intención de las personas, ¿no? Pero conozco personas que oran por si acaso, ¿no? Por si acaso, si el Padre no me escucha, me escuchará el Hijo y el Espíritu Santo. Y si es que no lo hace el Hijo, lo hará el Padre, lo hará el Espíritu Santo. El por si acaso puede ser que sea la idea de eso, ¿no? Entonces no hay fe, pastor, que puede que responda o no. Sí, ese puede ser. No estoy dando una respuesta exacta de lo que, por qué razón habría que preguntarles por qué oran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Habría que preguntarles, ¿no? Porque yo creo que no hay ninguna mala intención en orar de esa forma. Le han enseñado y así ha aprendido, ¿no? Y así ha vivido tanto tiempo y seguramente Dios le ha respondido, seguramente, ¿no? Claro, en el Antiguo pastor, Testamento... Pastor, yo creo que más que nada hay que tener en cuenta el corazón. Creo que Dios ve el corazón contrito y humillado, como dice la palabra, ¿no? Sí. No importa Sí. la forma, creo, ¿no? No importa Sí. que también de repente hacen repeticiones vanas. Yo pienso que es más el corazón. Ya. Ahí intercede sí. Romanos 8:26, el Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones para interceder. Claro. Intercede, claro. Por Ahí ejemplo, va. en el tema de la oración, yo le estoy pidiendo al Padre, ¿sabes qué? Mira, que yo necesito esto, necesito aquello, Señor, que si yo tuviera eso, ya sería un apóstol acá en el Perú para la obra tuya, Señor.
dame esto, dame el otro, Señor. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Yo me imagino, ¿no? Porque intercede, porque dice que no sé qué pedir y el Espíritu sí sabe qué pedir. Entonces yo creo que el Espíritu Santo está diciendo, Padre, no lo escuches porque te está pidiendo tonterías que no necesita. Él necesita llenarse de tu palabra, necesita conocerte más, necesita orar más, necesita conocerte más. Ahora, por ejemplo, Henry me está preguntando, ¿está bien esa oración? Bueno, tal vez hasta el momento está bien porque ese es su conocimiento. ¿Cuál es tu labor, Henry? Y es para todos. La Biblia enseñemos qué dice la Biblia. Oremos al Padre en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo es el que nos enseñando, hermano. O sea, yo como he aprendido, yo por qué oro así, ¿no? Yo también he tenido mi tema, porque yo encontré el pasaje en Hechos que dice que estaban orando a Jesús. Ahorita lo ubico, ya que estaba justo buscando eso. Bueno, hay que enseñar lo que dice la Biblia con evidencia bíblica, entonces la persona, y con mucho amor, ¿no? Porque tal vez muchos años ha estado orando así esa persona y hay que enseñarle. No es que yo vaya y quiera corregir, cuidado. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? No, que ¿sabe qué, hermana? O hermano, usted es mayor y no sabe. Acá yo tenía una revelación ayer y el Señor me ha dicho, no, aquí con mucho criterio. ¿Cómo dice que tenemos que ir? Como si fuese nuestro padre o nuestra mamá. Si son una señorita, con mucha pureza, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Y yo creo que cuando enseñamos así, y me ha pasado a mí, que una cosita que he aprendido de la Biblia, ¿no? Y le he enseñado, entonces esa persona lo ha recibido como que Dios estaba diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Hay otras personas que sí se cierran, está bien, pero nosotros ya le enseñamos, ¿no? Entonces, Henry, ahí la labor es con mucha paciencia, con mucho amor, mostrarle el texto bíblico acerca de la oración, enseñando, ¿no? Es la forma como nosotros vamos a ayudar a los creyentes a mejorar el tema de su oración, ¿no? El creyente nuevo, por ejemplo, que se convierte a la iglesia, tú le enseñas, ora al Padre en el nombre de Jesús, ¿no? Y el Espíritu Santo te está guiando, te está ayudando, vas a pedir esto, no hay problema, lo instruye. Pero cuando hay una persona que ya aprendió de una forma, reeducarlo es un poco complicado, hay que tener mucha paciencia y amor, ¿no? Para poder ayudar, ¿no? Pastor, pero sí, para la oración a veces no hay lógica, porque sin salirse de la doctrina, Dios responde. Y una cosa es la teoría y también es la práctica vivida de un drogadicto que he escuchado que él solamente decía, Jesús, ayúdame. Y si usted recuerda, el ciego le decía, Jesús, hijo de David, no le dijo, Dios Altísimo, por tu hijo Jesús, ayúdame, ¿no? O sea, mientras no te salgas de la Trinidad, creo que todo puede valer mientras haya una fe sana, ¿no? Ya. Buen punto. Hermanos, ¿cómo se llamaba? El ciego. Bartimeo. Bartimeo, ¿no? La canción de Bartimeo me hace acordar rápido el nombre. Bartimeo le decía, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La pregunta, ¿eso fue una oración? Fue un clamor. No, Jesús estaba pasando por ahí y él, Jesús, pucha que, o sea, él me va a sanar, o sea, no tengo otra opción, es mi última opción y clama al que realmente escucha, porque Jesús escuchó, ¿eh? Interesante, ¿no? O sea, Jesús sí escucha, ¿no? Y escucha y voltea y lo ve, ¿no? Y todo el mundo, y no, déjenlo entrar. Y lo sana. Interesante, ¿no? O sea, pero es una oración hablada, pastor, es una oración hablada, claro. Porque si usted recuerda, la mujer de flujo era una oración en silencio. Ya, se acerca con fe. El punto en esos pasajes, el punto es la fe, ojo, el punto es la fe, ¿no? Entonces, vemos que, como tú dices, Leoncio, o sea, yo cuando empecé en la fe, me pasó mi conversión. ¿Qué voy a saber? ¿A quién voy a orar? ¿No? O sea, yo, Dios mío, ayúdame. He escuchado que Jesús me puede salvar, o sea, no conozco Trinidad, yo no conozco nada. Son cosas que vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿correcto? Pero en el momento, pues, como tú dices, ¿no?
Ahora, la pregunta es, toda la vida tengo que aprender, ¿no? Entonces nos vamos ordenando. ¿A quién oras? Al Padre, en el nombre del Hijo, ¿no? Me acuerdo que mi hijo, el mayorcito, tiene 17 ahora. Hace mucho tiempo y fuimos de paseo en Chancay hay un castillo. Fuimos a visitar eso y en la tarde nos dimos una vuelta por la playa y hay un muelle y habían paseo en bote, pero el mar estaba movido y era una zona peligrosa para subirse, pero al final no me di cuenta y nos subimos al bote y ya estaba mi segunda hija, estaba pequeñita, recién la había y me acuerdo que unos hermanos nos habían acompañado y esa pareja se quedó con mi hijita, ahora ya tiene 12 en ese tiempo, y sube al bote mi hijo, mi esposa, yo y otros hermanos que habíamos ido, y a la hora de bajar, yo tomo la mano a mi esposa y el bote viene una ola, levanta el bote y mi esposa un poco más se cae y yo no, ahí sí, ahí vamos a tener un problema, pero horrible, y fue una irresponsabilidad mía de exponer así a mi familia, a los que estábamos ese día, pero pasó algo. Mi hijo, el que tiene 17 en ese tiempo, tendría unos 5, 6 años tendría, 6 años. 6 años. Él vio que su mamá estaba ¿no? Y él, ¿sabes qué gritó? Jesús. No gritó padre, no gritó papá, nada. Jesús, ayúdanos, te entrego mi corazón, pero salva a mi mamá. Eso dijo. Eso dijo. Y no sé, realmente yo vi como que no pasó nada, o sea, no se cayó, la pude agarrar en el aire y que suba al muelle y no caerse, porque era un poco alto eso, ¿no? Todo un tema. Me hace recordar eso que, o sea, en el momento de la desesperación, pues no va a estar padre, hijo, no. Cuando ya tengo el conocimiento, sí, pero si no, no. Y ese es el testimonio de muchas personas que se han convertido, ¿no? Que escucharon de Jesús. ¿A quién van a hablarle? A Jesús, ¿no? Se acercan a Jesús, Jesús, ayúdame, ¿no? Y es lo que pasa justamente en este pasaje de Hechos, no me acuerdo con exactitud. Hechos 7:59, pastor. Cuando dice Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu, ¿a eso se refiere? 7:59. ¿7 cuánto? 59. Sí. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿A quién se dirigió? A Jesús. Jesús, no tomes en cuenta este pecado. A él le dice, ¿no? O sea, está hablando con Jesús, ¿no? Entonces, pero ojo, que este texto no nos está enseñando que así se debe orar, ¿sí? Se entiende, cuando es doctrina, es una enseñanza, o sea, a través de la Biblia se saca a quién se debe orar. ¿A quién se debe orar? Al Padre. Al Padre. ¿Correcto? Entonces, acá vemos un acontecimiento que habla directamente a Jesús. Y ahora, ¿yo puedo enseñar que se debe orar a Jesús? No, pues es el único pasaje que dice. No puedo agarrar de un pasaje a dar una enseñanza de toda la Biblia. La Biblia nos enseña ora al Padre. Y más aún cuando Jesús es explícito, ¿no? ¿Cómo debemos orar, Señor? Padre nuestro, ¿no? Ahora, la idea no es que le dijo oren y repitan siempre, Padre nuestro que estás en los cielos santificado, como la Iglesia Católica. No, pues eso no es lo que quiso decir Jesús, ¿no? Le dijo los principios que deben pedir, ¿no? Exacto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Interesante, ¿no? Esa voluntad y etcétera. Eso nos está enseñando, pero no es que vamos a pedir exactamente, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, ya creo que esa será otra clase sobre oración, ¿no? Pero ya vamos entendiendo acá cómo funciona el tema con el Padre, ¿no? Ya creo que tenemos un poquito más de conocimiento y es la idea del curso de doctrina. Muy bien. Creo que ya nos quedamos hasta ahí. Nos falta 4 minutos. ¿Alguna pregunta más? Y la próxima lección arrancamos
Por favor, tratemos de estar el próximo jueves a las 7 para poder abordar todo y terminar la primera parte con lo que es Trinidad y las herejías que le dije, ¿ya? Para poder terminar. Ya hemos visto el Padre, nos falta el Hijo, el Espíritu, y de ahí pasamos al tema de esas doctrinas que fueron declaradas herejía. Es importante poder saber las cuáles son para no caer en lo mismo cuando hablamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Sí, pastor. Muy bien. Todo Entonces, claro. Existencia, existencia. muy bien. Sí, sí. Creo que esto es hay algo que quisiera agregar. Bueno, este conocimiento lo estamos repasando. ¿Se han dado cuenta, no? Eso lo hemos aprendido en la iglesia. En la iglesia hay que enseñar eso. O sea, una de las enseñanzas, bueno, no vamos a apenas llega alguien, ¿sabe que te voy a enseñar doctrina de Dios? No, pues se les enseña cómo es el tema de Dios, porque de ahí depende todo. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? La voluntad del Padre, la obra del Hijo, el poder que te da para poder hacer las cosas el Espíritu Santo, es Dios morando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes, porque el que conoce bien a Dios va a crecer. El que conoce bien a Dios. ¿Quién es el que conoce bien a Dios? El que encontró en las Escrituras quién es Dios. Entonces, en su mente, en nuestras mentes, está el Dios verdadero, el que se reveló en la Biblia. Pero a veces no enseñamos eso y nos vamos más en, mira, Dios va a solucionar tu problema, se fue tu esposo, te va a regresar, tus hijos, no, o sea, sí hay que atender esas cosas, pero primero la base de nuestra fe es la obra de Cristo en la cruz, segunda persona de la Trinidad, la voluntad del Padre en salvarnos y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vamos conociendo eso y yo creo que el discipulado en la iglesia debe fundamentarse en ese conocimiento de Dios, ¿no? Y conociendo su atributo, conociendo todo eso, vamos a poder crecer. Y en nuestra mente está el verdadero Dios, no un Dios que nos hemos imaginado, ¿no? Un Dios verdadero, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso y ya nos reunimos la próxima clase. Muy bien. Vamos a terminar orando. Hermano Leoncio, por favor, pudieras terminar con una oración al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Ahí está. Amén. Así lo hacemos. Dios mío, te damos gracias a esta hora por las enseñanzas bíblicas, teológicas que refuerzan nuestro conocimiento, Señor, que nos preparan para un ministerio a futuro o presente que tenemos que defender con sabiduría y con la verdad. Te pedimos que nos mantengas sanos para no poder faltar, alejados de la enfermedad, alejados de la ruina, de la crisis, y ayúdanos a tener, Señor, deseo ferviente por seguir aprendiendo más. En el nombre de Jesús te pedimos siempre que nos acompañes y nos fortalezcas, que cumpla los deseos de nuestro corazón y que el poder del Espíritu Santo nos cubra a toda la familia y todo lo que emprendamos sea de bendición. Amén. 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 Muy bien. Listo, nos vemos. Descansen.